Carola Suárez está en Constitución porque hay un paro, una retención de tareas de trabajadores de la empresa Dota que afecta a más de 50 líneas de colectivo. Carola. Vamos a tratar de restablecer el audio, Carola, porque me interesa mucho lo que estás contando. Mientras tanto, les repito la información. Ocurrió hoy a la madrugada. Se puso en marcha una retención de tareas por parte de trabajadores de la empresa Dota. La empresa Dota es la más grande del transporte de colectivos entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con lo cual hay una enorme cantidad de servicios afectados. Juanpi. Sí, y Carola decía que estamos entrando en hora pico, se veía ya mucha más gente en Constitución bajando del tren Roca, en muchos de los casos, enterándose de que todas estas líneas de colectivo no están funcionando. Fíjense, desde la 5, la 8 destacamos, que es la línea que va al aeropuerto, la línea 21, entre otras, que es la que recorre toda la General Paz, al igual que la 28, por mencionar algunas, porque son todas estas, muchas de ellas que ingresan desde el Gran Buenos Aires a la capital federal. Juanpi, le volvió la voz a Carola Suárez y quería escuchar con mucha atención qué estaba diciendo. Carola. Bueno, recuperé la voz y recuperamos una imagen que ahora sí, bueno, Juan Pablo recién lo decía, es hora pico y empieza a llenarse. ¿Te acordás que en la salida anterior, Pablo, mencionábamos que no solo por el paro del colectivo, de colectivos, sino porque era un poquitito más temprano? Mirá la enorme fila de gente, claro, porque estas personas, obviamente, deben tener que ver con gente que habitualmente sí se toma esta línea de colectivo 59, que no está incluida en la medida de fuerza, porque no pertenece a esta empresa. Pero claro, vos tenés un montón de gente que tuvo que buscar un plan B. Entonces, quizá tiene que tomarse una línea de colectivo que lo lleve hasta otro lugar, recién ahí hacer transbordo y tomarse otro medio de transporte, puede ser un subte, puede ser un tren. Claro, tenés que buscar la alternativa. Seguramente mucha gente tuvo que llamar al trabajo, obviamente en general la mayoría está enterado de este paro. Recordemos que son nada más y nada menos que 50 líneas de colectivos las que están afectadas. Y yo estaba tratando también de ponerme en contacto con algún referente como para empezar a tener una idea de, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que haya un acuerdo en el día de hoy? ¿O directamente va a continuar el paro? Porque también recordemos que es por tiempo indeterminado. Los choferes se presentaron a trabajar, pero hasta que no se solucione el conflicto, que el pedido es que se pague un 10% de aumento que ya habían acordado con la empresa, hasta que eso no se pague, las líneas de colectivos que mencionábamos recién no van a funcionar. Entonces la idea sería que podamos tener el contacto, o que si nos están escuchando también en general hay algún tipo de referente, vocero y demás, para llevarle tranquilidad, ¿no es cierto?, también a los pasajeros. Esto que decíamos, siempre ellos quedan en el medio, son los que están involucrados, son los que tienen que tener siempre armarse de paciencia. En general es gente muy trabajadora, trabaja muchas horas. Claro, mucha gente que está llevando hoy, lo decíamos antes, a los chicos al colegio también. Claro, primer día de clases. La idea sería poder tenerla. Claro, en la ciudad de, Pablo, en la ciudad de Buenos Aires. Carola, quiero sumarme a algo que estás diciendo, porque en realidad el que la paga, el que paga esta clase de medidas es la persona que quizás no tiene los recursos necesarios para tener su propio autito, por ejemplo, con lo cual el desmanejo lo termina pagando el que menos tiene. Ahí estamos viendo las imágenes que estás mostrando, Carola, son elocuentes, largas colas, porque claro, hay un colectivo donde quizás debería haber 2 o 3. Y la gente es la misma. Absolutamente, Pablo. Por eso mencionábamos que quizá en otro día común, siendo otro día que no hay paro, esta fila que tenés enfrente, que es la fila que se está tomando el colectivo de la línea 59, y yo te diría que la tenés a la mitad. ¿Y por qué hago esta mención? Porque ahora la tenés duplicada o triplicada, precisamente porque quizá la mitad de esta gente se esté tomando el 59, porque hoy debería estar tomándose otra de las líneas afectadas. Entonces, bueno, dice, me tomo el 59 hasta tal lugar y de ahí combino con un tren o con otra línea de colectivo también, ¿no? Claro, y la medida de fuerza, Carola,
y la medida de fuerza tiene un poder de daño alto porque esta es la hora pico, obviamente, ¿no? Esta es una de las horas pico del día, esta hora de la mañana, después será el momento de volver a casa por la tarde, que esperemos que este conflicto esté solucionado para ese momento. Pero es decir, no es lo mismo hacer esta retención de tareas ahora, a la madrugada, en la primera mañana, que por ejemplo al mediodía o a las 2 de la tarde. Claro, y por eso es importante, y reitero, que por favor, si algún referente tiene la posibilidad de comunicarnos, para nosotros también ser voceros, digamos, e informar a la gente que nos está viendo, que se va sumando a la pantalla de La Nación Más, tener la posibilidad de saber esto que vos decís. Bueno, el paro, ¿hasta cuándo dura? ¿Dura hasta el mediodía? ¿Dura hasta la tarde? Porque después tenemos otra vez la hora pico de la tarde, 5, 6 de la tarde, gente que sale de los trabajos y se tiene que volver a trabajar. Bueno, sería muy importante tener ese tipo de información, a ver si aunque sea existe algún tipo de posibilidad de que se sienten de vuelta a negociar y haya algún tipo de acuerdo y el paro se levante, obviamente. Obviamente. Carola, volvemos con vos cuando lo dispongas. Esperemos que con alguna información positiva para la gente. Ojalá, ojalá, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Y seguimos en la calle nosotros en Noticiero AM.